Buen día, nosotros somos los alumnos de la Universidad del Sabes y el equipo está formado por Ramsés Campos, Eduardo Granados y Aurora Pérez. Vamos a presentar la práctica número 1 de una simulación de arranque de motores con Cadecimu en la materia de electricidad electrónica industrial. Introducción. Este trabajo consiste en una práctica de software Cadecimu en donde se implementa y analiza el circuito eléctrico de aplicación industrial, arrancador trifásico estrella delta, con el objetivo de conocer y entender el funcionamiento de este tipo de motores. Primero llevamos a cabo el circuito de potencia con los elementos de alimentación eléctrica que se interpreta con L1, L2 y L3, después con el disyuntor 3 como tercero en automático representándolo por líneas inclinadas. Posteriormente el motor trifásico y los dos contactores e interruptores. Todos estos componentes enlazados con el cableado fase para indicar el sentido de arranque. Posteriormente realizamos el circuito de control iniciado con el elemento de alimentación fase. Después se aplicará el contacto con diferente simbología y funcionalidad, hasta colocar los componentes de bobinas y señalizaciones, para terminar con dos contactos y por último pusimos el cableado de fase y neutro. Reproducción del motor, conexión de estrella, energizar el interruptor. Después accionar botón de M y realiza la conexión de estrella, que se ve reflejado con el piloto de señalización de color verde. Se observa después de varios segundos que se cambió a la conexión delta, que se ve reflejada con el piloto de señalización de color azul. Y para desconectar solo se da clic en la letra P ubicada en el circuito del control. Ok, bueno, en una conexión de estrella delta es un tipo de configuración de las tres bobinas que tiene un motor trifásico, usado principalmente para motores trifásicos de mediana y de alta potencia. Se utiliza para el arranque y trabajo. Resulta que al arrancar un motor trifásico la corriente es muy elevada y necesitamos reducirla, ya que si no la reducimos se generan picos de corriente, caídas y perturbaciones en la red eléctrica que pueden dañar diferentes equipos eléctricos. En un motor trifásico vamos a conectar en una caja de bornes las entradas, porque son 6 bornes, las 3 entradas primeras, a veces definidas como L1, L2, L3, y por la parte de abajo tenemos como X, Y y Z. Bueno, normalmente como Z, X y Y, bueno, en fin. Ahora, por lo tanto, si hacemos la conexión de manera separada, se puede, pero lo que queremos es que cambie automáticamente de una configuración a otra. Y bueno, esto se hace mediante el circuito eléctrico que enseguida está presentándose en pantalla. Tenemos las entradas L1, L2 y L3, que son las líneas de corriente, de voltaje, seguidas de un disyuntor o pastilla termomagnética, que es esta, como protección nada más para que no ocurra un problema hacia la red eléctrica o transformador. Tenemos un contactor KM1 general que nos va a registrar todo el circuito, incluyendo lo que es el diagrama de control de los switches normalmente abiertos y cerrados y de las bobinas de enclavamiento. Enseguida tenemos lo que es el motor trifásico, donde entran las líneas aquí definidas como U, V y W1. P, que la línea de protección, no se va a utilizar por el momento en esta ejemplificación del uso del circuito estrella delta. Y las salidas de las bobinas, que es W2, L2 y V2. Enseguida tenemos conectado otro contactor que nos va a hacer la conexión de delta, y nos va a hacer la conexión de estrella. En la conexión de estrella, dos puntas o las puntas de cada bobina se juntan entre sí, haciendo esta conexión y derivando un neutro que tampoco ahorita vamos a analizar.
pero sí reduciendo su potencia de arranque para ese tipo de motores. Entonces, bueno, las líneas, al momento de cerrarlas nosotros, ya tenemos energizado, ok. Entrando a la gráfica de control, el switch general me cierra y me empieza a energizar todo el circuito, pero solamente hasta una parte, que es lo que es KME, que es la primera, y Q1, bueno, que es el primero, KM1. Se energiza lo que es la bobina de enclavamiento y me deja pasar la corriente a través de ella por el motor. De esta manera sale del mismo motor la otra parte de las bobinas y se van directamente, porque este contactor va a estar abierto, se me mete en enclavamiento y se cierran las 3 líneas, porque pasa la línea por este lado y aquí está lo que es KME. Esta es la bobina de enclavamiento. Entonces me cierro este contactor y me genera la conexión en estrella. Prende lo que es una lámpara que indica la energización o la operación del circuito, y también se me activa lo que es un relé de tiempo o relevador de tiempo. Por cierto tiempo definido va a actuar hasta que termine y se va a abrir, dejando de energizar las bobinas de enclavamiento del KME, abriéndolas y energizando las bobinas KMT, que van a generar la conexión entre las líneas de este punto y regresando al motor. Entonces esto ya va, las conexiones directas son las conexiones en delta, porque van entre una bobina y otra, entre sí, y entre cada vértice de unión de ellas se va a derivar lo que es una de las líneas. Entonces aquí se hizo el cambio. Si queremos quitarlo o interrumpirlo, solamente presionamos uno de los switches que están normalmente cerrados, pum, y desenergizamos todo el circuito, haciendo que también se desenergice el relevador principal y se interrumpa la conexión de todo el circuito. Eso sería todo. Conclusión. Como equipo llegamos a la conclusión de la importancia que tiene cada uno de los elementos, componentes, motor y cables adecuados para el arranque de un circuito eléctrico, con el fin de que tenga un buen funcionamiento en las diferentes áreas u objetivos que se utilicen desde nuestra vida diaria hasta la industrialización.